Buenos días para todos. De nuevo estamos este domingo gestando el alma humana. Vamos entonces, como todos los domingos, a respirar, a abrir ese espacio interior donde quepa aquello que de lo humano cabe en nosotros, gestando el alma, ya no solamente como individuos, sino como lo humano, como comunidad. Muy buenos días para todos, desde donde estén, allí tejiendo y conspirando, respirando para unir todos los lugares, estados y tiempos en un propósito común que alberga el corazón. Ser el hogar donde el alma humana para la nueva humanidad se puede dar a luz. Vamos entonces a respirar. 3 inspiraciones. 3 expiraciones, entretejiendo todos los lugares, funciones, aspectos, circunstancias de lo humano en nosotros, eligiendo darle un hogar y un lugar a lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y responder a la necesidad, que es grande en este momento. ¿Qué más nos hace falta? Ser humanos, en el sentido en el que no lo hemos sido, porque de pronto lo hemos sido con exceso de algunas cosas, deficiencia de algunas otras, y eso lleva al desequilibrio. En esta cuarta semana, entonces, casi a comienzos de el segundo mes de gestación, a partir de que se forma esta triple capa embrionaria y que se produce la invaginación del ectodermo sobre el endodermo, generando el mesodermo. Se genera un proceso en el cual ciertas células empiezan a generar pulsos. Ya lo habíamos visto, más o menos en el día 16 o en el día 21, empiezan a aparecer pulsos de células que espontáneamente, se dice, empiezan a pulsar y sincronizan las que hay a su alrededor en el primordio de lo que va a ser el corazón. Entonces ya con esto estamos hablando de la viabilidad de este embrión, que no es otro que el embrión del alma humana que se sigue gestando, que está en proceso de gestación, que se manifiesta a través del embrión. O sea que somos un embrión de ese embrión, una manifestación de ese embrión. Y hablábamos en la semana 3 que la viabilidad de ese embrión depende de que aparezca ese mesodermo y en el mesodermo un principio de pulsación que hablábamos que no era tan espontáneo, es la respuesta natural en el momento y en el lugar preciso en el que la vida y los campos de vida entran en resonancia con esta matriz de formas y de propósito que es un ser humano. Entran en acople y se inducen y se transmite ese estado de pulsación que se manifiesta en el corazón, de lo cual depende la viabilidad del embrión. Hablábamos también que en este periodo es posible que el embrión se remodele, se regenere, porque hay una gran potencialidad,
Pero a medida que va transcurriendo la gestación, hay diferenciación y esto es lo que empieza a suceder en esta cuarta semana de gestación. Por la aparición de ese punto céntrico pulsante, se produce un campo magnético que va ordenando líneas de campo por las cuales circula la electricidad, que empieza a dar vida e identidad vibratoria a esas células cigoto que eran con la misma identidad genética, exactamente iguales, que ocupan un lugar en el espacio en un momento determinado y se convierten en lo que están destinadas a convertirse. Ya la potencialidad de diferenciación estaba desde el principio para convertirnos en lo que queramos según el lugar, la parte, o sea, el foco de atención y dedicación que tengamos. Pero sigamos con nuestro proceso de gestación. Con este embrión que tiene 3 láminas y en esas 3 láminas tenemos el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. En el endodermo el principio madre, en el mesodermo el principio hijo y en el ectodermo el principio padre, que el hijo aparece cuando se produce la reflexión del espíritu que se inclina hacia la materia, hacia la madre, y se produce la relación, lo que los relaciona, y aparece el hijo, aparece el corazón, aparece el principio que relaciona. Hablábamos entonces que en este proceso de aprender a ser como manifestación física, seres humanos en particular, somos expresión de la gestación de lo humano consciente, de la gestación del alma humana a través del humano que se hace consciente y que en ese ejercicio, igual que en el embrión, a veces predominan ciertos aspectos y están débiles otros aspectos. Por ejemplo, hablábamos que si no aparece corazón, no hay viabilidad y no hay organización. Pero una vez aparece el corazón, es viable ese embrión y es todavía capaz de inducir una remodelación y una regeneración, un programa matriz que le recuerda la vocación de ser humano a cada célula y a cada órgano según el lugar que esté ocupando para que desempeñe su parte. Entonces, en este sentido, ya vamos avanzando y por eso hablábamos de la fragilidad de la semilla. Tiene una potencialidad y se puede regenerar, pero llega un momento en el que la huella queda marcada porque ya hay diferenciación y se generan entonces otros campos que ya no son tan perfectos, sino que son producto de la interpretación y del modo de ser y de hacer nuestro que se vuelven comunes y no por comunes necesariamente son buenos, ni bellos, ni verdaderos, pero tienen el poder de inducir porque el corazón los ha abrigado, los ha albergado. En este periodo de diferenciación, el embrión empieza a tener ya una forma más o menos humana. Hay una elongación, o sea que se manifiesta claramente lo que se precipita del cielo a la tierra, del lugar y el ritmo, el tiempo, doble latido del corazón del bebé respecto de la madre, empieza a desarrollarse todo lo que empieza a migrar y según el lugar que ocupe, según la resonancia desde ese lugar con la matriz cósmica que es geométrica, rítmica, perfecta, se desarrolla un hígado en el lado derecho, debajo del diafragma, en el embrión, o se desarrollan los ojos, o se desarrollan los huesos. Entonces vamos a ver cómo es este proceso de diferenciación. A partir del 3, del padre, la madre y el hijo, el ser humano se convierte en el ser humano, tipo de ser humano que es. De la misma manera, a partir de ese 3 hojas embrionarias, filitas de células que tienen el mismo linaje, tenían la misma identidad genética desde el principio, no podríamos decir dentro de esa mórula
cuál era el hígado o cuál era el riñón derecho. Podían ser todas, podían ser cualquiera, se podían convertir en cualquier cosa. Entonces el ser humano tiene esa posibilidad de convertirse, de la conversión en el ser humano que quiera. ¿Qué se necesita? Que tenga viabilidad. ¿Y qué se necesita para que tenga viabilidad? Corazón. Entonces a partir del corazón siempre es posible la remodelación del campo de conciencia, porque el corazón está en conexión directa con la matriz del universo y con el origen. Es ese pulso el que entre el día 16, 21, que ya luego se hace mucho más evidente a la sexta semana de gestación, el que entretiene la presencia vibrante, pulsante del universo adentro, para que elaboremos a partir de eso y de ese campo de relación y de radiación la forma de ser humana nuestra. Eso sucede también en el embrión en este periodo. Entonces, de cada una de estas capas que, como les digo, provinieron del cigoto, o sea, del óvulo fecundado, de la mórula, del embrioncito no diferenciado todavía, se empiezan a desarrollar los órganos con una tendencia, o sea, hay la tendencia de lo que conecta, de lo que aprende, de lo que interpreta. Esa tendencia es la propia del ectodermo, que representa el principio padre, que representa o está manifestada en nuestra piel, pero también en nuestros órganos de los sentidos, pero también en el cerebro. O sea que todos son más o menos lo mismo, tienen una vocación. Pero luego, para poder aprender, interpretar, conectarse con el mundo, ¿qué necesitamos? Movernos. ¿Qué es lo que se mueve y se conmueve? Pues lo derivado del mesodermo, de ese principio pulsante que es el corazón. Y entonces de ese mesodermo, esa capa intermedia, se derivan todos los órganos que son necesarios para el movimiento. El mismo músculo cardíaco, el sistema cardiovascular, los músculos, los huesos sirven para movernos. Nos permiten ese desplazamiento en el espacio en el que aprendemos, o sea, se enciende la chispa de otra manera. Y de la tercera hoja embrionaria, el endodermo, se deriva lo que se necesita para que algo aprenda, para que algo se adapte y se mueva, y es nutrición. O sea que de él se derivan todos los órganos que necesitamos para sostenernos. El sistema digestivo, el pulmón. Entonces, de esa manera, tenemos ya la potencialidad del poder, del amor, de la sabiduría, de lo que nutre, de lo que relaciona y de lo que aprende en nosotros. Pero también cada célula guarda un recuerdo del origen y en su núcleo tiene también una expresión de lo que puede aprender y conectar, de lo que puede conmoverse y dejar pasar, de lo que puede plasmar y gestionar, porque cada célula tiene núcleo, membrana y citoplasma. Entonces, de esa manera hay siempre una interconexión y no somos partes, o el padre o la madre o el hijo o la voluntad o el amor, sino uno, una unidad dinámica que en cuanto vemos el 1 y el 2 y el 3, y también vemos esta organización que está determinada según nuestra longitud como un instrumento de resonancia de acuerdo a la ley del 7. Tenemos 7 glándulas que provienen, como les decía, del ectodermo, que nosotros vemos la huella de eso, pero realmente son vórtices de energía los que se precipitan como materia y dan lugar a las glándulas, y son puertos de conexión con el universo en el que el hombre cósmico canta en la creación manifiesta a la manera
de la materia. Entonces así surge este instrumento y este cuerpo humano. En este periodo ya una lección, o sea, cuando somos conscientes de que somos un ser humano y nos permitimos la inconsciencia, ir contra esa naturaleza, el impacto es más grave porque ya pasa por el libre albedrío, por la deliberación y producimos una alteración en ese campo que debe estar en equilibrio siempre. Si yo como de más, pues ¿qué pasa? El endodermo va a estar sobrecargado y por lo tanto se colapsa el mesodermo y por lo tanto no podemos ni pensar. Si tengo una obesidad mórbida, si tengo taponados los vasos sanguíneos, si no hay que nutra el cerebro, si no hay que sostenga su campo magnético, entonces vemos cómo el colapso de la vida surge cuando hay un desequilibrio entre esos tres principios: ectodermo, endodermo, mesodermo, voluntad, amor, inteligencia activa, pero que también lo podemos llamar, hablando en términos más orientales, que son actividad, ritmo y pausa, reposo, o lo que llaman también raja, sattva y tamas. Así, entonces, cada órgano empieza a ser partícipe no solamente de la cualidad y la tendencia propia derivada de la hoja embrionaria de la que proviene, derivada de la unidad de la que hace parte, sino también empieza a inteligir, a conectar campos que nutren y activan su predisposición natural a identificarse como ser humano. Y eso sucede en cada momento. Ya abandonemos un poquito este, este embrión y dediquémonos un poco a este ser humano que se gesta en cada latido del corazón, conectando con lo que conecta, nutriéndose de lo que se nutre, utilizando el tiempo y el espacio para un determinado propósito. Esa es la forma de gestar el alma humana y eso es lo que ya es viable o no es viable, va a estar con óptimo desarrollo o va a estar mal formado. Las malformaciones ocurren a partir de este momento en adelante. Antes es viable o no es viable, a partir de ahora es mal formado. Entonces, en cuanto somos conscientes, ya no somos niños inconscientes y deliberadamente utilizamos el tiempo, el espacio, la conciencia, la atención, el consentimiento de determinada manera, pues lo que estamos haciendo es conformar este embrión del alma humana que, en cuanto está dotado de este principio pulsante que es el corazón, no solamente induce estados particulares, sino estados colectivos, igual que lo que tenemos en nuestro corazón genera estados que condicionan desde nuestra naturaleza física, la emocional y la mental, porque es sabido que el corazón envía mucho más señales al cerebro que el cerebro al corazón, que el corazón lo sabe antes de que el cerebro lo sepa y de que todos los sentidos lo sepan. De la misma manera, nosotros inducimos no solamente estados personales, particulares, fisiológicos, sino también en esto que es el embrión del alma humana, en el cual cada uno de nosotros es una célula. Somos responsables con eso y por eso también. Entonces, a partir de ahora, vamos a tener conciencia de que todo lo que llevemos adentro y nos estremezca, va a estremecer la matriz del espacio-tiempo en la que existimos, conformando tendencias y transmitiéndolas, induciendo estados que ya no son solo personales, sino transpersonales y que generan esta matriz de señales en la cual nos estamos como alma humana. Entonces, de aquí en adelante,
tomarnos en serio esto, que no somos indiferentes, que no es indiferente lo que hagamos, que así no seamos importantes para lo externo, para lo que se considera importante desde nuestras expectativas de predominio del endodermo, la supervivencia, predominio de la estrategia, hacer cómo supervivir de mejor manera, con poco espacio del que siente y relaciona, el que comprende la totalidad y abraza lo uno y lo otro. Hemos hecho. Ahora toca ponerle el corazón a la gestación de este embrión humano. Ya somos viables, pero malformados. Podemos corregir esta tendencia en cuanto nuestro corazón, nuestra conciencia enfocada en el corazón, sea capaz de elegir lo bueno, lo bello y lo verdadero, ya no solamente para sobrevivir el sí mismo o lo que yo quiero, aprecio, valido, sino el principio de la vida para todos los seres. Igual que el corazón no funciona solamente para los que están cerquita o para el cerebro porque le parece muy importante. ¿Qué pasaría si no funcionara bien para el páncreas? Si no funcionara bien para el hígado, si no funcionara bien para las glándulas. Entonces, de la misma manera, nosotros entender, comprender que como seres humanos somos células de ese embrión del alma humana, que ahora tiene corazón. Entonces, que se nos note el corazón en el remodelamiento de estos órganos del ser humano, poderes del ser humano, tecnología, filosofía, religión, ciencia, arte, economía, educación y política. Esos son los órganos, igual que en nuestro cuerpo, de lo cual ya hablamos un poco cuando hablábamos de caminos y lealtades. Somos grupos humanos que tienen la diversidad de las culturas en las cuales hay un poco más de lo uno que de lo otro. Igual que en el ojo hay más capacidad de ver que la que tiene un poro de la piel. Y sin embargo, un poro de la piel es un ojito también. Entonces, que la diversidad nos permita comprender no solamente la particularidad de cada cual, sino la participatividad de cada cual de cara de nuevo a la unidad de lo humano. Así, entonces terminamos esta jornada de hoy con 3 OM. Hoy no vamos a hacer uno, vamos a hacer 3, poniéndole el corazón al origen cuando éramos endodermo y ectodermo y haciendo presencia consciente del yo, alma, como un destello del alma una y como destello del alma una para el alma de la humanidad, diciendo, me comprometo a cumplir mi parte.
Muy bien, muchas gracias a todos. Hoy esta es una grabación, pero después cuando pueda voy a ver sus notas, su presencia, de donde nos acompañaste en el chat y voy a sonreír cada vez que los encuentre de nuevo como cada domingo. Para hoy les pido que recuerden los triángulos de trabajo con la WHO, la Red Mundial de Salud y Sanación, en cabeza de el maestro Kumari, que tengamos un sentimiento de amor, de compasión por quienes se ponen en su corazón el peso de la responsabilidad del destino humano, los maestros, que seamos buenos aprendices, que aliviemos un poco esa carga con profundo respeto, amor y gratitud. Hasta el próximo domingo.